importantes. Por eso hoy les quisimos dar voz y pues vamos a abrir este conversatorio y vamos a iniciar con un primer bloque en el que a mí me gustaría que cada una de ellas nos diga quién es, ¿sí? Conocer un poco más acerca de ellas y cómo fue el acercamiento a la música y específicamente a este género musical. Y abro el conversatorio con Tatiana, si me hace el honor, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mi acercamiento con la música, desde pequeña estuve muy rodeada de música, pero creo que lo que marcó mi vida fue que en algún momento de mi vida mis papás empezaron a tener un poco de problemas, se separaron, quedamos al cuidado de la abuela y la abuela nos mete a una escuela religiosa. Ahí fue cuando empecé a cuestionarme todo. Entonces empecé a escuchar mucho heavy metal y pues se me ocurrió hacer un pentagrama en el patio de la escuela y pues resulta que me expulsaron, ¿no? Entonces creo que esa fue la primera actividad de rebeldía que tuve y que empecé a como entender, ¿no? Yo tendría, pues estaba el primero de secundaria, entonces pues ya tuve que terminar la secundaria abierta y de ahí me empecé a clavar mucho a ir a conciertos, sobre todo pues de metal, ¿no? Y ya con este antecedente pues de la religión, de cuestionarme, de la autoridad, de todo esto, de todo el proceso por el que estaba pasando, empiezo a escuchar mucho death metal, black metal, empiezo a ir a conciertos, así en chiquitita, me acuerdo que iba con mis amigas, queríamos armar una banda de black metal, éramos puras chicas, y pues íbamos ahí de 13, 14 años a los conciertos que se hacían ahí en la Arena López Mateos, en el Andy Bridges, no sé, a ver a Cannibal Corpse, Aman y todo eso, y pues nada más veíamos ahí, se veían ahí 4 niñitas, y entonces de repente me acuerdo que estaba, recuerdo con mucho cariño esa banda, Agony Lords, Polo de Agony Lords, era el que nos cuida de saber, estas niñas las ponemos aquí al ladito del escenario, porque la verdad es que efectivamente en ese entonces, estoy hablando de hace varios años, era un mundo demasiado dominado por hombres, ¿no? Era muy raro ver chicas en los conciertos de metal. Entonces, pues de ahí doy un salto al punk, empiezo a ir al chopo, empiezo a ver que hay otros géneros, pero la verdad es que sí, yo inicié con el metal. Empiezo a ver que en otros géneros también están cosas importantes para mí, como el amor al medio ambiente que se ve en el punk, ¿no? Esta parte de la liberación animal y estos movimientos que empieza a ver dentro del punk. Empiezo también a descubrir que dentro del punk hay un movimiento de puras chicas que es el Riot Girl, que las chicas deciden, así dicen, nosotras no somos las novias de los músicos, nosotras somos los músicos, ¿no? Y entonces empiezan a agarrar guitarras, esto lo toman como base a las Runaways y ya de ahí ellas empiezan a hacer esta tendencia más política, digamos, más activista, y a través de fanzines, de conciertos, y pues entonces me empiezo también ya a enamorar del punk. Y bueno, está esta otra parte oscura que yo tengo, que me encanta el terror, me encanta estos personajes, los vampiros, y pues también la parte gótica, ¿no? También empiezo a entender como todas estas subculturas y amar cada una en diferentes formas, que al final hubo un tiempo en que sí estaban un poco separadas. Tú veías en el chopo a grupos de los góticos, los metaleros, los root boys y las root girls, así que también estaban como más los skatos, estaban los punks, pero al final, a través, ya platicaremos más adelante de eso, pero en Gato Calavera, en el foro que fundé, he visto cómo empieza a haber una hermandad entre los diferentes géneros y cómo empieza a haber ese gusto por los diferentes géneros. Y pues bueno, pues de ahí empecé, este amor que tengo hacia la música me llevó a hacer mi banda de puras chicas igual, con esta libertad del punk,
Obviamente tenemos varias influencias de distintos géneros, que van desde el metal, por supuesto, el gótico, también un poco de ska, dependiendo como las integrantes, ¿no?, que estamos ahí. Y pues también el poder tener un espacio, el metal y el punk, desgraciadamente, son géneros muy rechazados. Es difícil que los foros se abran a veces a estos géneros, ¿no? Entonces, de ahí también surge la necesidad del Gato Calavera. Gato Calavera empezó como un restaurante para escuchar música que nos gustaba, ¿no? Escuchar hardcore, punk, metal. Pero justo la necesidad de las bandas por tener un espacio donde se les pudiera abrir las puertas, la misma gente empezó a hacer este lugar como un foro que ya nos llevó años después a ya consolidarnos como un foro, sala de conciertos. Muchísimas gracias. Doy ahora la palabra a Mariana, por favor. Gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante también para nosotras poderles contar desde nuestro lado nuestra historia y por qué estamos aquí. Bueno, yo inicié mi carrera en el canto ya grande, cerca de los 16 años. Aunque yo tuve un primer acercamiento con la música cuando tenía cerca de 6 años. Es una historia que me gusta mucho contar porque en mi familia realmente no hay músicos. Mi hermana tocaba de vez en cuando el piano y fue algo que más bien fue un hobby y tan, ¿no? Pero mis papás, mis abuelos, realmente no teníamos una relación tal cual con músicos. Y entonces cuando tenía 6 años resulta que unos amigos de mis papás, de la familia, él era primer violinista de la Orquesta Sinfónica de México y ella una soprano, la esposa de él, que cantaba divino. Y en mi cumpleaños de pronto llegan de sorpresa a mi casa, él con el violín y ella cantándome las mañanitas. Y yo lloraba de la emoción y mi mamá me decía, pero Mariana, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Cállate, niña, ¿no? Así que te están cantando muy bonito. Yo le decía, es que siento algo, mamá, siento algo muy bonito dentro de mí, no sé qué es, yo siento muy bonito. Y esa sensación de eso bonito que yo sentía al escuchar la música se quedó conmigo para toda la vida. Y más o menos a los 12, 13 años me compro mi primer violín con mis ahorros. Empiezo tocando el violín, que sonaba horrible por más que yo tocaba. Y entonces, pues lo termino dejando, ¿no? Digo, creo que sí es un talento que alguien nace con eso y a mí no me salió esto de tocar el violín. Y lo dejo. Pero siempre tuve ahí la espinita guardada. Sin embargo, bueno, pues yo venía de un contexto más bien algo más pop, algo mucho más fresa. Yo era fan from hell de los Backstreet Boys y de Britney Spears, ¿no? Llegué a entrar al hotel y hice muchas locuras como fan de los Backstreet Boys. Y de pronto me encuentro con unos amigos. Yo iba a una escuela también religiosa, igual que Tati, pero de puras mujeres. Y me encuentro con unos amigos que son metaleros. Y ellos, bueno, claro, porque es que ¿cómo te pueden gustar los Backstreet Boys, Mariana? Por favor, tienes que escuchar otro tipo de música. Y entonces recuerdo que de hecho mi primer exnovio llegó con un disco quemado con 50 canciones de mujeres en el metal, de puro metal sinfónico. Me enamoré. Y esto es lo mío, esto me encanta. Estaba totalmente obsesionada viendo bandas como Within Temptation, After Forever, Tristania. Yo decía, yo quiero eso. Es que eso es lo que vibra en mi corazón desde que tenía 6 años. Aquí es. Y así fue, ahí me quedé. Curiosamente, este grupo de metaleros, ya la única metalera que tiene una banda soy yo, pero pues, está chistoso. Después de eso, bueno, tuve una primera banda, Arcing Path, donde yo era la única mujer. Después me fui a Inglaterra con Apparition en 2011, donde pude estar con otras mujeres en un festival grande de puras mujeres, en el Femme Metal Fest. Y después resulta que Apparition se separa, yo regreso a México y yo dije, muy segura, yo voy a regresar a Europa el próximo año. Pues claro que no, o sea, pasaron los años y yo no regresaba. Total, cayeron una depresión ahí medio tremenda. Y me caso. Es importante comentar esta parte porque cuando yo me caso yo digo, pues ya, o sea,
mi carrera de cantante la voy a hacer a un lado, yo quiero una familia, vamos a dedicarnos a la familia. Duré 7 años de novia con esta persona y al año y medio, ¿qué creen? Que me pone el cuerno. Y entonces me divorcio y tomé terapia y según yo ya estaba muy bien, pues para acabarla de amolar terminé después de esa relación una relación de violencia. Pero esta relación de violencia, yo conozco a esta persona, a mi violentador. Él es un productor ganador de un Grammy. Le pago 150,000 pesos de créditos y créditos que saqué para pagar mi disco. Y pues resulta que terminé con una relación con un narcisista, súper violentada, destruida, acabada, totalmente vulnerable, ¿no? Cuando logro salir de esta relación, después de año y medio de haber estado con esta persona, de pronto para mí es natural el regresar a la música, algo que siempre me había llamado. Y entonces a mí siempre me gustó el metal, nunca me dejó de gustar. Decidí retomar mis estudios de canto y yo dije, si yo puedo estar frente a un podio, frente a un escenario, frente de miles de personas y contarles mi historia y así poder ayudar a otras mujeres a que no estén en una relación de violencia, eso es lo que voy a hacer. Porque sé que el 70% de las mujeres están en una relación de violencia y muchas no lo saben. Eso quiere decir que solamente un 30% de todas las mujeres que conocemos no están en una relación de violencia. Las cifras son ridículas. Es ridículo pensar en que tantas mujeres mueren cada día en nuestro país y que la mayoría vienen por cuestiones de género. Entonces, decido formar She No More. She No More, justamente el nombre de She No More quiere decir ella ya no más. Esa mujer que sufrió esa violencia, ya no más. A partir de ahora es algo diferente. Y pues así creamos nuestro primer sencillo, Runaway, que justamente habla del momento en el que yo logré salir de esta relación de violencia. Y a partir de entonces ha sido un esfuerzo continuo de crear relaciones y alianzas con mujeres para que juntas podamos cantar una canción diferente en el metal. Muchísimas gracias y cerramos este primer bloque con Manuela. Adelante. Bueno, mi nombre es Manuela Izaza y yo en la industria trabajando 12 años. Comencé muy chica porque mis papás eran promotores de eventos en Colombia, soy colombiana. Y comencé mucho como desde la parte de atrás del stage, como toda esta parte de staff y de gente que finalmente hace posible los shows, y siempre me gustó muchísimo, como que yo veía esos escenarios tan grandes y decía, wow, yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? Y veía a los artistas y decía, como que increíble cómo toda esta gente está trabajando constantemente para llevar un show a un público, ¿no? Entonces, desde ahí como que soñaba con trabajar en eso. Comencé como ayudante, básicamente recogiendo cables ahí con mi padrastra en ese momento, como que yo te ayudo, ¿no? Como siendo muy, yo quiero hacer esto, yo quiero participar, quiero lograr como aprender lo que más pueda sobre toda la parte técnica, también la parte de artistas, como tratar de buscar herramientas para mí porque me emocionaba muchísimo. Comencé haciendo eso poco a poco, después comencé a trabajar con bandas en Colombia, hacía como batallas de bandas, impulsando como la música independiente, más que nada metal, thrash, black metal, y comencé a trabajar una parte como con gobierno, después comencé a trabajar con festivales, eso yo tenía como 16 años, era muy chiquita, pero pues yo estaba así como muy emocionada. Después de eso también tuve una relación con uno de estos músicos que siempre me decía, es que tú vas a hacer la groupie, vas a hacer todas las bandas, no quieren nada, o sea, nada profesional contigo. Y me lo creí. Y dejé muchos años de trabajar, duré 3 años alejada de la industria.
hasta que un día me habla mi jefe y me dice, no puedes seguir alejada de esto, tienes que ayudarme en un show. Y era una banda mexicana que se llama Hocico, de Industrial. Y le dije, bueno, va. Con miedo y todo, no le dije nada a esta pareja. Dije, como no quiero meterme en problemas, mejor voy a mantenerlo en secreto, como que solamente voy a ir al show y ya. Pero irremediablemente se dio cuenta que estaba trabajando, también pues yo le dije, pues es algo que me gusta. Y ahí conocí como mi primer acercamiento con la industria mexicana, trabajé con Hocico, hicimos ese show y después salió la oportunidad de venirme a México. Comencé acá pues como abriendo un espacio desde cero, porque evidentemente no es lo mismo tener como ciertos contactos allá en Colombia, aquí, ¿no? Y fue difícil, acá llegué a ser mesera, pasaron muchos años hasta que logré posicionarme hoy en día con mi propia agencia y con la fraternidad, que con la fraternidad llevo 7 años trabajando, y comenzar a impulsar proyectos desde cero, proyectos independientes, proyectos digamos que ya puedan estar como en un mainstream también, pero siempre trabajando con estas bandas independientes, impulsándolas desde cero para lograr tener un posicionamiento. Y dentro de esto, yo creo que mi prioridad ha sido darle visibilidad a las mujeres. Siempre trato de trabajar y de darle que mi equipo de trabajo siempre esté rodeado de mujeres, porque creo que no debemos creer en eso que te dicen, vas a ser la groupie o no eres capaz. No, si las mujeres quieren estar en esto, entre nosotros mismas debemos abrir estos espacios y entender que no es un favor. Las chicas son igual de capaces a cualquier hombre, o cualquiera somos capaces. O sea, hoy en día vemos mucha presencia de mujeres en los escenarios porque estamos abriendo estas posibilidades y entre nosotros mismas debemos trabajar en eso. Muchísimas gracias. Muy interesante este primer bloque donde, pues sí, tocan fibras muy sensibles, ¿no? Hablando de lo que implica la industria de la música, pero también la parte personal, ¿no? El cómo a través de los roles que jugamos en la sociedad, en los ámbitos en donde nos desenvolvemos, hablaban de un mundo dominado por hombres, ¿no? Y que finalmente en esto que van eligiendo para sí mismas, pues también se habla de rebeldía, en donde también puede existir a través de una lucha lo que es el activismo de mujeres con tendencias políticas en algunos momentos, pero también esas fibras sensibles de la familia, de cómo impacta en las emociones. Y cómo a través de empezar a incorporarse a una actividad que les va haciendo sentir plenas, que les va haciendo sentir que sí se puede, que a través de lo que desarrollan se empieza a visibilizar el trabajo de las mujeres. Y pues también esta parte sensible, que tiene que ver con estos temas que estamos desarrollando en esta conmemoración, la violencia, ¿no? Que finalmente trastoca a las mujeres en los diferentes rincones de los lugares donde estamos presentes siempre, pero invisibilizadas, desafortunadamente. Y entonces, finalmente, pues el trabajo de las panelistas pues se convierte también en una lucha, ¿no? Entonces, con este primer bloque abrimos este conversatorio tan interesante y vamos a un segundo bloque en donde hablaremos de las mujeres en el metal, sororidad dentro del género y cómo contribuyen también los medios de comunicación. Voy a hacer las preguntas para que tomen nota porque son varias y ya ahorita les voy cediendo la palabra. ¿Consideran necesaria la presencia de las mujeres en la escena musical de este género y por qué? ¿Cómo ha sido su experiencia o tu experiencia con las personas, mujeres y hombres que colaboran en esta industria, productores, ya comentaban un poco acerca de ello, managers, promotores, técnicos, ingenieras, músicos? ¿Consideran que los medios son objetivos en la cobertura de eventos predominantemente masculinos y donde participan bandas femeninas? Abrimos este segundo bloque con Manuela, por favor. Bueno, yo creo que
es fundamental la presencia de las mujeres en la industria, no solamente por, digamos, la situación de género, sino porque debe ser algo igualitario para todos. También las personas que son, digamos, que se consideran bi o lo que sea, o trans o lo que sea, se necesita que hoy en día haya presencia de todos los géneros, igualdad, porque todos somos iguales de capaces. Creo que debemos abrir como todo este tema de dejar los prejuicios de lado socialmente y creo que debemos comenzar a trabajar en eso poco a poco, ¿no? Hoy en día en la agencia tenemos personas que se consideran gays, que lo son, y tal vez en el metal está un poco estigmatizado y digamos que me agrada mucho que hoy en día se pueda trabajar con estas personas y que no sean discriminados o no sean hechos menos, porque creo que es algo que debemos ir trabajando para lograr una igualdad. Perdón, es que estaba aquí tomando nota. Sí, ahora por favor si nos puede compartir Mariana. Es curioso cómo surge la pregunta de ¿consideramos importante o necesaria la presencia de mujeres? Para empezar, ¿por qué nos hacemos esta pregunta? Si somos un mundo mixto, somos un mundo en el que hay diversidad y ni siquiera tendríamos que cuestionarlo. Sin embargo, sabemos que el metal, como en muchas otras profesiones, tienen mayoritariamente hombres. Como podemos hablar de los doctores, como se han ido incluyendo mujeres doctoras en la industria médica, como podemos hablar de la enfermería, que generalmente es femenina, sin embargo hay enfermeros. Y hablando particularmente del metal, como ya comentaban al inicio, pues sí, el metal inició como un mundo masculino, de mostrar la virilidad, la fuerza, un mundo hipermasculinizado, donde el hombre era quien aún muestra su poderío en un escenario. Y el rol de las mujeres en ese momento era lo que también ya venimos platicando, eran más bien las groupies, las que acompañaban a los músicos. Y es ya hasta finales de 1970 cuando surge Girls' School, una banda de mujeres, donde empiezan a tomar el lugar en los escenarios, ¿no? Empezamos a ver a Doro Pesch, y ya pues cerca de los 90 empiezan a surgir bandas que serían como consideradas del soft metal, que son bandas de sinfónico con esas mujeres. Sin embargo, siguen siendo pocas las mujeres. Y a mí me gusta resaltar algo. El origen del metal, pues sí, podemos hablar de los 70 con Black Sabbath, pero realmente el metal surge desde antes, cuando hablamos del rock and roll. Y en el rock and roll, la madre del rock and roll es Sister Rosetta Tharpe. Era una mujer aparte negra, quien tuvo que luchar toda su vida contra el sexismo y el racismo que existía dentro de la industria. A ella, personalidades como Elvis Presley, como Johnny Cash, como Chuck Berry, ellos siempre la vieron a ella como una inspiración, porque ella era una mujer que empezó tocando la guitarra eléctrica y que además cantaba y hacía sus canciones. Pero cuando han escuchado de Sister Rosetta Tharpe, todo el mundo habla de Elvis, ¿no? Pero realmente el inicio fue ahí, y podemos hablar que fue una mujer quien inició todo esto, ¿no? Y a partir de ella surgieron todas las demás variantes, que fue el metal, fue el punk, mencionemos cualquier cantidad de géneros que surgen del rock, ¿no? En México incluso hubo personalidades, ahí de los 1950, 1960, de mujeres que eran parte del rock and roll. Tenemos a la bruja sísmica del rock en los años 57, tenemos a la primera banda de rock and roll de mujeres fue aquí en México, las Mary Jets. Entonces, es algo en el que siempre hemos estado, pero nos han querido invisibilizar, nos han querido tapar. Entonces, sí creo que la presencia de mujeres es absolutamente necesaria, así como la relación entre mujeres, pero claro que yo entiendo el por qué es tan complejo crear lazos de sororidad entre mujeres en este mundo hipermasculinizado del metal. Pero ahorita si quieren hablamos de esa parte.
Muchísimas gracias. Y por último, por favor, Tatiana. Sí, exacto, totalmente de acuerdo con Mariana. Poco sabemos, ¿no? ¿Qué pasa en los inicios de los géneros? Y es interesante ahorita esto que mencionabas, ¿no? De el heavy metal, cómo empieza como género, ¿no? Black Sabbath. Nos vamos a otros géneros, por ejemplo, el punk. Hay muchas teorías de cómo empieza. Pero bueno, en Inglaterra, Vivian Westwood fue quien empieza a realizar estos diseños contestatarios, antiautoritarios, junto a Malcolm McLaren, y es que forma los Sex Pistols, ¿no? Entonces, quien inicia realmente el punk, por eso hay esta playera tan famosa de Kim Gordon, ¿no? El punk fue inventado por las mujeres. Pues sí, ¿no? Empieza Vivian Westwood con esto. Después si nos vamos, por ejemplo, a otro género como el ska, ¿no? El ska surge en Jamaica con las hermanas de la Alpha Boy School. Entonces las monjas empiezan a enseñarles a los niños jamaiquinos todo esto de la música, y entonces ellas empiezan, digamos, como esto, y surge Skatalites, ¿no? La primera banda de ska donde había una mujer al frente, ¿no? Doreen Sherman. Y después de esto, pues bueno, el post-punk, el gótico, tenemos ahí a la reina Siouxsie and the Banshees, que se juntaba con toda la banda punk, y ella decide tomar este camino, ¿no? Empieza a ser basado un poco en el punk, pero ya un poco más oscuro, y empieza a surgir lo que es el post-punk a través de Siouxsie Sioux, y después hace Siouxsie and the Banshees. Entonces, vemos que siempre han existido mujeres, como dice Mariana, pero han sido invisibilizadas algunas, ¿no? Hace poco, ahora se abre aquí un tema un poco controversial, ya me dirán mis compañeras qué piensan acerca de esto, que es de lo que se habla hoy, la cuota de género. Es algo un poco controversial porque a veces te meto a un festival porque eres mujer, no por tu talento, porque eres mujer para cumplir con la cuota, y entonces ahí es cuando nos empezamos a preguntar, bueno, es que lo que queremos es que no hagas como estas distinciones, ¿no? Ya se hablaba, esto es mixta, la música es mixta, no tocamos pues, ni con la vagina ni con el pene, ¿no? O sea, somos, debajo de todo esto somos esqueletos. Entonces Cada minuto en todos los lugares. Y es por esto la importancia de este conversatorio, porque en el contexto del ámbito de la música, pues no es tampoco menos importante, ¿no? Y es visibilizar